En este tercer día de exposición voy a terminar de hablar sobre los medios de notificación. El día de ayer tratamos y finalizamos la presentación con este tema y la exposición va a continuar de acuerdo al seguimiento o a lo planificado por la ley 1173. Entonces, retomando el tema de ayer, les voy a explicar lo referido a la cuestión de los medios de notificación. Fíjense ustedes que en cuanto a los medios de notificación, la anterior ley establecía que iba a ser por cualquier medio, pero que la ley 1173 incorpora la comunicación electrónica a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital. Siguiendo con el tema, hay que ver también la modificación que se hizo con la cuestión del lugar de notificación. Anteriormente, el artículo 162, antes de ser modificado, establecía que tanto los fiscales y defensores estatales podían ser o serían notificados en sus oficinas y las partes en el domicilio que hayan constituido en su primera actuación o, en su defecto, en estrados judiciales, salvo el caso de notificaciones personales. Pero con la nueva modificación de la ley 1173 se establece que, salvo las notificaciones practicadas en audiencia, como principio, las partes podrán ser notificadas en sus respectivos buzones de notificaciones. Y de la misma forma los abogados, de la misma forma el Ministerio Público, Policía Boliviana y demás instituciones estatales que se encuentran reguladas en esta ley 1173. Entonces se entiende que hasta inclusive los peritos del IDIF o del IDCUP también van a ser notificados a estos efectos. Y obviamente van a ser igual, de la misma forma, a través de los buzones de notificaciones disponibles mediante ciudadanía digital. Veamos ahora en qué consiste o cómo consistía la notificación personal. El artículo 163 establecía claramente que se iba a notificar personalmente, es decir, con la presencia del oficial de notificaciones tocándole la puerta al imputado o a las partes, la primera resolución, las sentencias, resoluciones de carácter definitivo, las resoluciones que imponían medidas cautelares personales y otras resoluciones que debían o se estipulaba que debían ser notificadas conforme el Código Procedimiento Penal. Lógicamente, como era una forma de notificar vía escrita, entonces se entregaba la resolución al interesado con la advertencia por escrito acerca de los recursos disponibles y el plazo para poder impugnar. En caso del privado de libertad debía ser notificado en lugar de su detención y si el interesado no podía ser encontrado, se le practicara en su domicilio real, dejando copia de la resolución y de la advertencia en presencia de un testigo idóneo que debía firmar esa diligencia. Hoy, con la modificación que se hizo al artículo 173, se establece claramente cuáles y cuántas son las notificaciones que deben ser practicadas personalmente. Primero, la denuncia. Segundo, la querella. Tercero, cualquier otra forma de inicio de la acción penal. Por otro lado, se notifica la primera resolución que se dicta respecto de las partes, tiene que ser vía notificación personal, las sentencias y resoluciones judiciales de carácter definitivo, las medidas cautelares impuestas en sí y abre la ley 1173 la posibilidad que hayan otro tipo de resoluciones que por disposición de este código con la reforma 1173 deban notificarse personalmente. También estipula el artículo 163 que cuando la notificación sea realizada en la audiencia, se entrega una copia del registro digital dejando constancia de su recepción.
No se olviden que cuando vimos la cuestión de las audiencias y la cuestión de los actos, de las actas, establecía ese artículo que podía entregarse a pedido de las partes una copia digital que debía ser colocada por el secretario en el sistema informático organizado y administrado por la oficina gestora de procesos, y se entregaba a la parte solamente una copia sucinta. Entonces, como ustedes pueden ver, hay varios errores de técnica legislativa que pueden prestar a confusión. Establece claramente el artículo 163 modificada que cuando esta notificación no haya sido realizada en audiencia, se entrega una copia de los documentos de resolución en su domicilio real o donde sea habido con la advertencia de los recursos, el plazo, etc. Y el imputado, privado de su libertad, será notificado en el lugar de su detención y se pone la inclusión conjuntiva y en el buzón de notificaciones de ciudadanía digital del abogado patrocinante del que está ejerciendo la defensa. Finalmente establece la reforma del 163 que si el interesado no fuera encontrado, se va a dejar copia de los documentos o de la resolución en su domicilio real en presencia de testigo idóneo que va a firmar la diligencia, y la copia de los documentos o resoluciones también sería enviada al buzón de notificaciones o de ciudadanía digital, si es que y en tanto y en cuanto lo tuviera. Como pueden ustedes apreciar, el eje central de las notificaciones es justamente el poder utilizar la vía de la notificación digital y establecer claramente cuáles y cuántas son aquellas notificaciones expresamente dispuestas para que sean notificadas de forma personal. En cuanto a los requisitos de la notificación, el anterior artículo 164 que hoy se encuentra derogado se establecía lugar, fecha y hora, el nombre de la persona, la indicación de la resolución, firma, sello, dejándose además constancia del medio que se había utilizado. En cambio ahora se establece con la ley 1173 que toda diligencia de notificación, sea física o digital, hará constar también lugar, fecha y hora, la indicación del documento, funcionario, etcétera, etcétera. Y en caso de la notificación física, o es decir, la notificación por escrita, se requerirá además la firma y sello del funcionario encargado de realizarla, dejándose además expresa constancia del medio utilizado para notificar. En el caso de las notificaciones electrónicas, se adjunta el documento que es motivo de la notificación o resolución digitalmente firmado y aprobada en la ciudadanía digital por parte de la autoridad que lo emite. Esto justamente para dar seriedad y seguridad que de lo que se está notificando es justamente el documento o la resolución en cuestión. Una cuestión importante que me parece relevante y que le da esas facultades a la oficina gestora de procesos, que lo hace a través del juez o del secretario, es que esta diligencia de notificación tiene el carácter de declaración jurada. Esto no acontecía en las anteriores formas de notificación y se prestaba a la interposición de algún tipo de incidente, de defecto absoluto o algún otro tipo de argucia o artificio que se estaba utilizando. Entonces, toda diligencia de notificación, sea física, sea electrónica, a los fines legales de la nueva ley 1173, tiene el carácter de declaración jurada. Habrá que constatar y corroborar qué tipo de alcance tiene esto de declaración jurada, porque en otros países se utiliza el sistema de la notificación y el encuadre de esa notificación como si se tratara de un instrumento público, por lo cual los oficiales de diligencias en otros países, para que puedan ser sometidos o se les impugne esa notificación practicada, se establece claramente que son instrumentos públicos y por ende la única forma de poder discutir la veracidad de dicho instrumento público, la notificación, debía ser interpuesta una redargución de falsedad por la vía civil. Lo importante, no obstante, que se establece que es una declaración jurada, se establece que se va
imponer una responsabilidad penal en el caso que sea falsa, no establece qué tipo de falsedad o qué tipo de responsabilidad penal. Se presume que puede ser una falsedad material o tal vez una falsedad ideológica. En cuanto a las notificaciones realizadas en la audiencia, se hará constar los datos necesarios de las partes y el asunto o actuado a realizarse. Hemos visto las notificaciones de carácter personal y también hemos visto cuáles son los requisitos de la notificación. Ahora veamos la notificación por edictos, que está actualmente derogada. Los edictos, en el anterior artículo 164 que estaba vigente, se procedía a materializar en aquellas situaciones en las cuales la persona a la cual iba a ser notificada no tenía domicilio conocido o se ignorara su paradero, para el cual se establecía una serie de requisitos, nombres, identificación, firma, y que el edicto debía ser publicado en un medio de comunicación en circulación nacional por 2 veces en un intervalo de 5 días. En las localidades donde no habían estos medios debía ser colocado en lugares públicos concurridos, se iba a dejar constancia de la difusión y se emplazaba al imputado para que comparezca a asumir su defensa siempre dentro del plazo de 10 días. Hoy, con la modificación de la ley 1173, se ha cambiado y se han agregado algunas cuestiones. Primero, los edictos van a ser publicados sin ningún costo para las partes. Segundo, va a ser publicado a través del sistema informático de gestión de causas primero, en el portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia y segundo, del portal de notificaciones del Ministerio Público, aunque no lo dice expresamente, pero se entiende que será pues un portal de notificaciones en el cual habrá que revisar en el caso que estamos asumiendo la defensa de algún cliente en el que no se encuentre presente. Lógicamente se mantienen los 10 días para que pueda asumir la defensa, pero se cambia el momento en el cual, a partir del cual van a ser computables esa combinatoria para asumir la defensa por parte del notificado por edicto. Y lo va a hacer a partir de la publicación en el portal electrónico con la advertencia de ser declarado rebelde. No dice desde la última publicación, dice desde el momento que se publica en el portal electrónico, con lo cual habrá que tomar sumo cuidado para poder establecer o asumir defensa en los casos que sean debidos. Lógicamente, en todos los casos de las notificaciones por edictos se debe dejar constancia del proceso y del procedimiento de notificación. Me imagino que no solamente en la oficina gestora de procesos, sino así también en el propio cuadernillo de notificaciones y en el expediente habido en el juzgado cautelar o en el expediente en que se encuentra en el tribunal. Ahora vamos a ver una cuestión que es bastante importante de tratar, que es la cuestión de la actividad procesal defectuosa que estaba regulada en el artículo 167. Ustedes van a ver que con esta modificación implementada con la ley 1173 se ha reducido de forma restrictiva cuándo se van a tratar o no de actividades procesales defectuosas. Obviamente el artículo 167 ha sido derogado. Se establecía en este artículo que no podían ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos, actos cumplidos en inobservancia de las formas y condiciones previstas tanto en la Constitución, convenciones, tratados y el propio Código de Procedimiento Penal, salvo, establecía la anterior norma, que el defecto podía ser subsanado o de alguna forma convalidado por la propia parte. También establecía como segundo presupuesto que en aquellos casos y formas previstos por este código, las partes solo podían impugnar con fundamento en el defecto decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que efectivamente les causaban algún tipo de agravio. Un agravio lógicamente relacionado no con la tesitura de lo que es netamente el Código de Procedimiento Penal, sino vinculado al agravio en cuanto a alguna eventual violación al derecho y garantía constitucional establecido por la Constitución. ¿Qué es lo que ha pasado ahora con la ley 1173? En primer lugar,
El artículo 167 ya no habla de principios, o sea, principios de la actividad procesal defectuosa, sino que habla de la procedencia y oportunidad. Y establece en su parágrafo 1 incorporado que no van a ser valorados para fundar la decisión judicial ni utilizados como presupuesto aquellos actos realizados con inobservancia de los derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, en el bloque de constitucionalidad y en el presente código. Fíjense que lo que hace el nuevo código, la nueva ley 1173, descarta de lleno la cuestión específica de los tratados y convenios, pero en su lugar agarra y pone lo previsto en el artículo 415, parágrafo 2 de la Constitución Política, con lo cual, es decir, que se tiene establecido en el bloque de constitucionalidad, incorpora así también los convenios, tratados y las resoluciones o leyes o normas de menor jerarquía a la de la Constitución Política del Estado. También establece que las partes solo pueden observar un acto defectuoso, pero cuando así no lo hayan provocado o contribuido, y este les haya causado un perjuicio concreto o indefensión, con lo cual se limita y deberá fundarse en el razonamiento, en el poder discrecional del juez para poder determinar si efectivamente la invocación de ese defecto haya sido o no contribuido por la propia parte. En el segundo parágrafo establece que los planteamientos de actividad procesal defectuosa deben ser formulados siempre por una sola vez en el plazo de 10 días de haber sido notificado el acto acusado de defectuoso. Es decir, que cierre el abanico de posibilidades para que las partes puedan plantear cuantas veces fuera menester la cuestión de los defectos absolutos en cuanto a algún tipo de omisión que se haya llevado o algún tipo de agravio que se haya llevado a cabo. Pero estos 10 días, si es que esos 10 días, que es un plazo perentorio y fatal, no ha sido impugnado por una sola vez esta actividad procesal defectuosa, entonces se va a tomar y se va a operar el principio de convalidación por una parte en cuanto al fondo de la cuestión debatida, y por otro lado se va a tomar vigente el instituto de la preclusión, es decir, el instituto ya procesal, en el cual no se puede volver atrás si es que un acto procesal ya anteriormente fue cumplido, y peor aún si ha sido convalidado por la parte. La jueza y el juez, en los casos que deba resolver este tipo de planteamientos de actividad procesal, deberá resolverlo conforme lo previsto por el artículo 314 del Código Procedimiento Penal, que establece en su nomen iuris lo siguiente, que por cierto ha sido modificado, ¿no? La cuestión de los trámites, cómo se van a tramitar la cuestión de la resolución de los incidentes, en este caso, porque este artículo ahora regula la tramitación de los incidentes y de las excepciones. Entonces queda claro, producido o notificado de alguna de las formas por buzón digital, o si es que no se tiene vía edictos, etcétera, son 10 días contados a partir de la propia notificación, del día de la notificación, por más para que la parte pueda plantear algún tipo de actividad procesal defectuosa. Si bien dice por una sola vez, se entiende que será pues por una sola vez en cuanto a ese agravio, pero pueden acontecer algún otro tipo de actividades procesales defectuosas con la posibilidad de ir planteando una y otra vez respecto de la actividad procesal defectuosa determinada. Es decir, a una actividad procesal defectuosa, 10 días tengo la posibilidad de poder plantear este incidente a través del 167. Lógicamente, la juez o el juez debe resolver todo este tipo de incidentes, como es lógico, como así también establece la reforma que ha recaído en el 314, hasta antes de la conclusión de la etapa preparatoria.
El parágrafo 3 del 167 establece que en cuanto a los incidentes sobrevinientes referidos a la actividad procesal defectuosa, podrán ser presentados y resueltos en la etapa de juicio oral, de conformidad a lo previsto en los 344 y 345 de este código. No obstante, los elementos de prueba podrán ser analizados durante el juicio y en su caso provocar su exclusión. Por lo cual, si correlacionamos lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 167 correlacionado con el artículo 344 y 345 del Código de Procedimiento Penal, se puede establecer que no existe certeza o claridad meridiana para poder saber y conocer cuántas veces puedo plantear un incidente de actividad procesal defectuosa. Si es una sola vez, amén que existan varias, una o más actividades procesales defectuosas, motivo de incidencias, o en su caso, si es que ya hubo un incidente por actividad procesal defectuosa en la etapa preparatoria, ya no puedo plantear otro tipo de incidencia, pero sí podría hacerlo en la etapa del juicio oral, conforme lo establece el artículo 344 y 345 del Código Procedimiento Penal. Esto es, son incidencias que deben ser resueltas a momento de la sustanciación del juicio o la sustanciación del proceso, a momento de la apertura del juicio oral. El parágrafo 4 establece que cuando el acto defectuoso no pueda ser saneado ni convalidado, el órgano judicial deberá declarar su nulidad, señalando además cuáles otros actos alcanzan la nulidad por su conexión directa. No hubo convalidación, no hubo alguna otra forma de acreditar que no le causaba un agravio, y entonces es facultad del juez declarar la nulidad y sumar a esa declaración de nulidad. No te establece nulidad relativa o absoluta, pero se entiende que al momento de decir que alcanza la nulidad por conexión directa a los demás actos, se entiende que debería ser una nulidad absoluta. Y entonces, como es una nulidad absoluta, son actos que dejan de existir durante el íter procesal del propio proceso y por lo tanto no producen ningún efecto. Visto todo esto, en cuanto a la actividad procesal defectuosa, tenemos que tomar en cuenta, yo creo, el eje de esta reforma de la ley 1173. Y lo digo así porque ustedes recuerdan que durante el ejercicio de la profesión estaba vigente el artículo 244, es decir, las medidas sustitutivas. El principio era ante el 232 y 233 y no se satisfacían los elementos arraigadores o no se acreditaban, entonces cabía la detención preventiva. En cambio ahora se ha derogado ese artículo 244, ya no hay más medidas sustitutivas, sino que lo que se hace es establecer y incorporar al artículo 231 el artículo 231 bis. El 231 del Código de Procedimiento Penal, que no ha sido tocado, habla de la cuestión de la incomunicación como nomen iuris y establece todo lo relativo a las medidas cautelares de carácter personal, en la parte, en el capítulo 1 de las clases, etcétera, etcétera, con lo cual, desde un punto de vista de técnica legislativa, habría que tal vez criticar el lugar donde ha sido ubicado el artículo 231 bis como medidas cautelares personales. Creo yo que en todo caso debería haber sido incorporado en el artículo 232 bis o tal vez en el 233 bis. Pero bueno, siguiendo con la tesitura de lo que establece en cuanto a las medidas cautelares, el parágrafo 1 de este artículo 231, modificado o incorporado, mejor dicho, por la ley 1173, establece claramente lo siguiente.
Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción, que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, la jueza o el tribunal únicamente a petición del fiscal o del querellante podrá imponer al imputado uno o más de las medidas cautelares personales siguientes, y pasa a detallar una a una. Primero, fianza juratoria. Segundo, obligación de presentarse cuando así lo requieran. Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de terceras personas. Provisión de concurrir a determinados lugares, comunicarse con personas determinadas. Poder prestar una fianza personal o económica, porque precisamente el objeto es resarcir a las víctimas de todo esto, y peor aún si son víctimas de los delitos contra la niñez, niño, niña, adolescente y de la mujer. Por otro lado, la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo o posicionamiento de su ubicación física sin costo para este. Como ustedes pueden ver, es garantista. Habrá que tomar en cuenta el tipo de infraestructura, la capacidad que va a tener el órgano judicial para poder implementar este tipo de dispositivos electrónicos de vigilancia. También se puede establecer como medida cautelar personal la prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine sin autorización judicial previa. Y la detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, con o sin vigilancia, la cual podrá autorizar que sea ausente durante la jornada laboral. Lo que se incorpora, a diferencia de lo que se trataba en las medidas sustitutivas, como ya les dije, un artículo ya derogado, es que establece de forma clara, concreta y precisa que la detención preventiva únicamente va a acontecer en aquellos casos permitidos por el mismo Código de Procedimiento Penal. Es decir, que la regla hoy son las medidas cautelares personales y no así la detención preventiva, salvo los casos que estén previstos en este código. Por otro lado, el artículo 231, 2 y 3 establecen que siempre que el peligro de fuga o de obstaculización pueda ser evitado razonablemente, etcétera, etcétera, conforme lo previsto el artículo numeral 1 al 9 del parágrafo precedente. Con lo cual debe ser una valoración integral de si realmente esos numerales 1 al 9 que anteriormente, la fianza juratoria, la fianza personal, no salir, no presentarse, etcétera, etcétera, deben ser establecidos de una forma razonada, integral por parte del juzgador. Y el parágrafo 3 establece que cuando el imputado se encuentra en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, porque son para determinados casos la detención preventiva, el juez o el tribunal mantendrá su situación procesal y le otorgará un plazo prudente, debidamente fundamentado, para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a los que hubiera lugar. Muchas oportunidades durante el ejercicio de la profesión, cuando litigamos como abogados, hemos tenido la eventual posibilidad que en las medidas de aprehensión directa se celebra inmediatamente dentro del transcurso de las 8 horas la audiencia de medidas cautelares y se ordenaba directamente la detención preventiva. Hoy por hoy establece claramente este artículo que cuando se haya dispuesto una aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, entonces hay un deber de otorgar a la parte, al abogado, al imputado, un plazo prudente para que puedan cumplir con los requisitos y condiciones y satisfacer domicilio, satisfacer trabajo, satisfacer en realidad todos los elementos arraigadores. Obviamente no te dice cuánto de plazo y habrá que depender del criterio discrecional
del órgano judicial que está aplicando esta medida cautelar para poder tomar en cuenta esto. No se olviden que, por ejemplo, para el caso de pedir el registro domiciliario, bueno, tenemos no menos de 2 o 3 días, si es con mucha suerte, y el tema de la cuestión del trabajo de la misma forma. El artículo 231, en su parágrafo 4, no se olviden que el 231 bis tiene 5 parágrafos que contemplan las medidas cautelares de carácter personal, establece que a tiempo de disponerse esta aplicación de medidas cautelares personales, va a determinar de igual forma no solamente una declaración retórica sobre cuáles van a ser las medidas de carácter personal. Es decir, no solamente va a decir la fianza, se establece una fianza, se establece que no debe acudir a determinados lugares, sino que la ley 1173 quiere que el órgano judicial, ya sea unipersonal o colegiado, establezca las condiciones y reglas para las cuales deberá cumplir el imputado, porque en caso que no cumpla con lo que así se le ha ordenado ante la comisión de un nuevo delito o el incumplimiento de aquellas reglas, va a ser susceptible de la revocatoria de aquella medida cautelar y la sustitución de esa medida cautelar personal por otra medida cautelar mucho más gravosa, inclusive la detención preventiva. Claro, por supuesto, en tanto y en cuanto esté permitido por el código para ese imputado y para el tipo delictivo que fue tipificado por parte del imputado. Una cuestión sumamente interesante también me parece recalcar es la incorporación del parágrafo quinto, cuando establece que la carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, al Ministerio Público Fiscal y en tanto y en cuanto al querellante, no debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugará ni obstaculizará la averiguación de la verdad. Con lo cual, la verdad es que colabora muchísimo en la actividad profesional de los abogados, porque nos teníamos que esforzar muchísimo en tratar de acreditar o probar, había una inversión de la carga probatoria, pese a que la acción penal pública es titular el Ministerio Público Fiscal, pero había una inversión de la carga probatoria y nosotros estábamos obligados a poder acreditar la no configuración de estos obstáculos de la averiguación de la verdad o que podía escaparse o fuera del país. Ahora la carga de la prueba recae única y exclusivamente por la parte acusadora. En este aspecto, bueno, habrá que tomar en cuenta porque con la nueva implementación de esta ley 1173 habrá que tomar los recaudos necesarios porque se puede prestar para una u otra divagación, se puede prestar para una u otra incidencia, pero lo cierto es que realmente en el caso de peligros de fuga u obstaculización, entonces es la parte acusadora quien tiene que acreditar todos aquellos extremos negativos a todas las hipótesis. El artículo 232 establecía que no procedía la detención preventiva cuando, lógicamente, cuando se trataba de un delito previsto como acción privada. En segundo lugar, cuando no tenía prevista la pena privativa de libertad y cuando el máximo legal era inferior a los 3 años. Finalmente, el segundo párrafo del artículo 232 establecía que en estos casos únicamente se podrá aplicar las medidas previstas en el artículo 240 de este código, es decir, que cuando acontecía este tipo de situaciones, el artículo 232, entonces era aplicable las medidas sustitutivas. Entonces no se olviden que ahora, para poder ver la cuestión del artículo 232, la improcedencia de la detención preventiva, ya está derogada la cuestión de las medidas sustitutivas. De la misma forma se establecía que las mujeres embarazadas, madres durante la lactancia de hijos menores de edad, tampoco podían ser sometidas a la detención preventiva. Hoy, ¿qué dice el artículo 232?
El artículo 232 en su parágrafo 1 establece claramente la improcedencia de la detención preventiva. ¿En qué forma y en qué casos? Primero, delitos de acción privada. Segundo, delitos en los cuales no tengan prevista la pena privativa de libertad. Tercero, personas con enfermedad en grado terminal debidamente certificada, se entiende ante el IDIF o al menos ante el IDCUP, pero yo creo que la instancia más apropiada para poder hacer esto es el Instituto de Investigaciones Forenses. También cuando se traten de personas mayores de 65 años no procede la detención preventiva, y cuando se traten de delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a 4 años, con lo cual se ha modificado con la anterior versión del artículo 232. Antes se hablaba de 3 años, ahora son 4 años. Y también no procede la detención preventiva en aquellos delitos de contenido patrimonial: estafa, apropiación indebida, estelionato, que tenga pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a los 6 años. Siempre y en tanto y en cuanto no se afecte otro bien jurídico tutelado por el propio Código Penal y el Código Procesal Penal. De la misma forma, no existe detención preventiva para las mujeres embarazadas. Se entiende por esta modificación o incorporación que ha procedido es que se ha dejado de lado las mujeres en época de lactancia, etcétera, etcétera, sino que ahora se habla solamente de mujeres embarazadas. Cuando se traten de madres durante la lactancia de hijos, pero en el caso de hijos menores de 1 año. Es decir, se ha dividido la improcedencia de la detención preventiva en uno y en otro caso. Y finalmente, no procede la detención preventiva en las personas imputadas, sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado una niña o niño menor de 6 años, o una persona con un grado de discapacidad que le impida valerse por sí mismo. ¿Cómo acreditar todo esto? Primero, normal y habitualmente, las personas que tienen la guarda o custodia de un niño o una persona incapacitada ha sido conferida la guarda o custodia a través de un juez de menores o a través de un juez de familia. Pero abre la posibilidad también que se pueda acreditar este extremo, tal vez por ante a una instancia que resguarda, o vía municipal como es el SLIM, para poder verificar que efectivamente pues tiene la guarda, y esa persona habrá que ver si es niño o niña menor de edad, con lo cual habrá que acreditar con el certificado. Ahora, en cuanto a la discapacidad, bueno, eso habrá que establecer y habrá que ver cómo se va a reglamentar, porque técnicamente como abogado yo entiendo que la incapacidad debe ser declarada como tal vía judicial, y la discapacidad, bueno, salvo que sea realmente habitual, notoria, una silla de ruedas, etcétera, entonces, o tal vez un grado de síndrome de Down, habrá que ver qué tipo de discapacidad, cuestión que hay que tomar en cuenta este tipo de cosas. En el artículo 232, en su parágrafo 2, que ha sido incorporado, se ha establecido que en los casos previstos en el parágrafo precedente, es decir, en los casos de los incisos de los numerales 1 y 9, y siempre que concurran los peligros de fuga y obstaculización, únicamente se pueden establecer o aplicar las medidas previstas en los numerales 1 y 9 del artículo 231 bis. Les vuelvo a reiterar, entonces, evidentemente, cuando se tratan de delitos bajo las prescripciones de los numerales 1 a 9 del artículo 231 bis en su parágrafo primero, entonces inevitablemente deben aplicarse las medidas cautelares personales previstas en el 231 bis. El artículo 232.3, el parágrafo 3, establece y hace una diferenciación en cuanto a los numerales. Y establece diciendo que los numerales 4, 5 y 6 del parágrafo 1 del presente artículo
no se van a aplicar como causal de improcedencia de la detención preventiva en tanto y en cuanto se traten de delitos de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, contra la vida, delitos contra los niños, niñas y adolescentes, contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física sobre las personas, de contenido patrimonial con afectación del Estado. Entonces empieza a establecer, vamos a ver los artículos, incisos 4, 5, 6, cómo se regula todo este tema. Se trataría entonces la prohibición de concurrir a determinados lugares, comunicarse con personas determinadas y la cuestión de la detención preventiva. Entonces, se exime de la detención preventiva a aquellas personas que cometieron delitos y se les es aplicable los incisos o numerales 4, 5, 6 del artículo 232 y por lo cual no se va a aplicar la improcedencia de la detención preventiva en estos casos previstos por el artículo 232. En cuanto al artículo 233, que establecía que realizada la imputación el juez podría ordenar la detención preventiva del imputado, esto establecía como regla, a pedido fundamentado fiscal o de la víctima, hoy fiscal y querellante, aunque no se hubiera constituido en querellante cuando concurren estas circunstancias, la existencia de elementos de convicción suficientes que va a ser probabilidad coautor, partícipe del hecho, o que va a obstaculizar la averiguación de la verdad. Hoy, con la reforma que ha padecido el artículo 233, se establece que la detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales, las del 231 bis, sean insuficientes. ¿Para qué? Para asegurar o la presencia del imputado o el no entorpecimiento en la averiguación de la verdad. Y va a ser aplicado siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima. Con esto queda claro entonces que la detención preventiva es una excepción, no así ya un principio. Con lo cual, lo que sí ya es principio es justamente las medidas cautelares personales que establece el 231 para determinados delitos, como los he ido explicando. Obviamente, para poder establecer la imposición de la detención preventiva, debe ser siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal, y en este caso establece fiscal o víctima, mientras que en los anteriores artículos podía ser solamente fiscal y querellante, con lo cual de nuevo se logra una forma de determinar que existe falta de técnica legislativa. En este caso, para la imposición de este tipo de medidas cautelares, gravosa como la detención preventiva, entonces debe fundamentarse y acreditarse, se entiende, a cargo de la parte acusadora, en audiencia pública, los siguientes extremos. Y si dice que debe fundamentarse y acreditarse en audiencia pública, entonces habrá que tomar en cuenta que en correlación con el otro artículo, si la víctima va a poder fundamentar y acreditar o necesaria e inevitablemente tiene que ser querellante. Una cuestión que queda abierta a la discusión y seguramente generará alguna otra o una que otra línea jurisprudencial sobre el tema. ¿Cuándo va a proceder la detención preventiva? Cuando realmente existan elementos de convicción en el cual se pueda acreditar con probabilidad que es autor o partícipe de un hecho punible. Después, que este imputado no se va a someter al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. Y que el plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigados que va a realizarse en dicho término son necesarios
para poder asegurar la averiguación de la verdad. Esto quiere decir que cuando el Ministerio Público Fiscal lo pida, o el querellante con las atribuciones que actualmente tiene, como lo vamos a ver, pide la ampliación del plazo de los actos investigativos, entonces se entiende que es viable la detención preventiva. Si es así, y en ese caso, si es solicitada por la víctima o el querellante, se debe especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida, con lo cual se ve que se ha restringido completamente el uso del instituto de la detención preventiva. El plazo de duración de esta detención preventiva puede ser ampliado por el fiscal y únicamente cuando responda a un eventual caso de complejidad. Y después la ampliación también puede ser solicitada por el querellante, pero sin embargo no dice víctima, porque se entiende que es víctima, pero no necesariamente es querellante, mientras que cuando hay un querellante inevitablemente o es la víctima o representa a una víctima. Entonces, nuevamente existe falta de técnica legislativa, pero si bien, no obstante ello, se establece que el querellante puede pedir la ampliación en aquellos actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y que no hayan sido respondidos por este. Se entiende entonces que habrá hacer el seguimiento vía la Oficina Gestora de Procesos, que ha sido notificado, que se ha pedido, se ha solicitado y el fiscal, bueno, no contestó. Veamos ahora la cuestión del peligro de fuga. El peligro de fuga se entiende toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se va a someter al proceso buscando evadir la acción de la justicia. Y para decidir todo esto, la ley 1173 utiliza un parámetro bastante interesante que es la cuestión de la evaluación integral. Y para ello debe tomar en cuenta las siguientes cuestiones. Que el imputado primero no tenga domicilio, residencia, ni familia, negocios, trabajo, facilidades para abandonar, lo que ya conocíamos en el anterior artículo que ya no había sido reformado. Y después la nueva ley 1173, si bien mantiene todos los mismos parámetros del artículo 234, solamente incorpora en el inciso sexto que exista una actividad delictiva reiterada o anterior, pero que tiene que ser debidamente acreditada para que realmente se pueda sostener que haya un peligro de fuga. Si ustedes pueden ver en el lado izquierdo, en la parte que establecía el anterior el Código Procesal Penal, se mantienen algunas partes del artículo 234, se deja sin efecto la actitud del imputado, el haber sido imputado por la comisión, el pertenecer a asociaciones delictivas y solamente se agrega el término debidamente acreditado, con lo cual no creo que se tenga mayores inconvenientes para poder establecer y seguir con el trámite de acreditar o no la cuestión del peligro de fuga. El 234 establece que no se puede fundar el peligro de fuga en meras presunciones abstractas, con lo cual habrá que determinar cuándo es abstracta, cuándo no es abstracta y va a depender precisamente del tipo de argumentación jurídica que va a sostener tanto el Ministerio Público o la parte de la defensa o tal vez la parte querellante. La información para establecer que existe un peligro de fuga debe ser precisa, debe ser confiable, de ser circunstanciada y que el fiscal o el querellante aporten a audiencia y den razonabilidad suficiente para que exista toda esta circunstancia que va a eludir. Y por lo tanto, en las circunstancias señaladas en el numeral 1 del presente artículo, se valorarán siempre atendiendo a la situación socioeconómica de la persona, en ningún caso la inexistencia del derecho propietario, contrato de arrendamiento o anticresis en favor del imputado, será por sí misma entendida como falta de domicilio o residencia habitual. Cuestión que me parece bastante razonable porque antes se debía acreditar todos estos extremos y por un principio de favor indubio pro reo
de beneficio a favor del imputado, entonces los jueces cautelares solían dar por bien hecho cuestiones que hasta inclusive no eran ni domicilio, ni residencia, ni siquiera habitación. Con lo cual, de la misma forma, tampoco sostiene el artículo 234 que la inexistencia de un contrato formal de trabajo debía ser entendida por sí mismo con la falta de negocios o trabajo. Con lo cual, ustedes pueden apreciar que el peligro de fuga ha sido bien restrictivo. No se olviden que la parte acusadora es la que tiene que acreditar todas estas situaciones, todos estos extremos, y establecen circunstancias que nos liberan a los abogados de acreditar una u otra situación en el caso. También establece que el peligro por obstaculización, el artículo 235, establece que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad. Y para ello establece que el juzgador va a efectuar una evaluación integral respecto de los fundamentos que vaya a vertir el Ministerio Público como el querellante respecto de este punto. Y entonces, para acreditar todo esto, debe tomar en cuenta lo que establecía ya previamente el artículo 235 del Código de Procedimiento Penal, que son los que les estoy exponiendo en este momento: que el imputado destruya, modifique, suprima, influya negativa, influya ilegal o ilegítimamente, etc. Y hoy, con la ley 1173, se ha establecido que va a existir peligro de obstaculización no solamente cuando el imputado destruya, modifica, oculta, suprime o falsifique elementos de prueba que deben ser acreditados de forma integral y forma circunstanciada, sino también que el imputado no solamente influya negativamente, sino que exista la posibilidad que amenace. Por otro lado, que el imputado amenace o influya negativamente ya no solamente en funcionarios o empleados, sino a los jueces y a los fiscales. Con lo cual, las modificaciones a este artículo 235 también son mínimas, pero hay que tomar en cuenta la cuestión de las amenazas, especialmente a la víctima, y las amenazas a los jueces fiscales. Habrá que ver de qué forma van a acreditar los jueces, si bastará con la mera enunciación o bastará con una forma de acreditar a ese tipo de amenazas con la exposición o la denuncia por el delito de amenazas en contra del imputado al cual se le está persiguiendo penalmente. Si es así, si pasa todo este tipo de situaciones, entonces se tendría por acreditada el peligro de obstaculización, el que tiene que ser valorado de forma integral para que pueda establecerse la existencia de este peligro de obstaculización. De igual forma que en el anterior artículo 234, en el peligro de fuga, se establece que no se va a poder fundar en meras presunciones abstractas, pero sin embargo no te establece de forma clara qué es una presunción abstracta. Habrá que acudir a la doctrina, a la dogmática, para poder asentar este tipo de argumentación jurídica y retórica al momento de poder acreditar o desvirtuar este extremo del peligro de la obstaculización. Finalmente, voy a entrar a la cuestión del artículo 235 ter, que está regulado o estaba regulado en el Código de Procedimiento Penal en cuanto a la resolución que debía caber en cuanto a la aplicación de las medidas cautelares. Este artículo 235 establecía que el juez, entendiendo los argumentos, valorando, algunas veces bien, otras veces mal, algunas veces de forma discrecional, otras veces de forma arbitraria, tomando uno u otro elemento probatorio, tal vez con una percepción abstracta o una presunción abstracta, etcétera, etcétera, podía disponer la improcedencia de la solicitud, la aplicación de medidas cautelares solicitadas o menos graves, o la aplicación de una medida o medidas graves que las solicitadas, hasta inclusive la detención preventiva. Hoy, con la reforma que se ha hecho al artículo 235 ter, esta resolución vuelve a establecer que esta valoración debe ser integral en cuanto o en función a los elementos probatorios ofrecidos por las partes. Y acá hay otro error, porque si dice que
el peligro de obstaculización, el peligro de probabilidad de fuga, etcétera, debía ser o debe ser acreditado por el fiscal, la parte acusadora, fiscal o el querellante. Entonces acá también existe un error de técnica legislativa que seguramente va a generar uno u otro tropiezo, porque dice debe ser valorado integralmente sus elementos probatorios ofrecidos por las partes y va a resolver fundadamente disponiendo. Como ustedes pueden ver, una cosa es decir las partes en contradicción a lo que anteriormente estaba estipulando, y otra cosa es decir no, se mantiene lo que estableció, lo que pidió, lo que acusó el Ministerio Público Fiscal como titular de la acción penal pública, o lo que sostuvo la parte querellante. Bueno, pero no obstante ello, se hace una valoración integral, el juez cautelar entonces puede establecer la improcedencia de la solicitud, la aplicación de la medida o medidas solicitadas, en este caso generalmente las medidas cautelares personales o medidas más o menos graves que las solicitadas. Y por otro lado, establece el artículo 235 ter que la jueza, el juez, controlará de oficio la legalidad y razonabilidad de los requerimientos así planteados. Anteriormente dice las partes, pero entendemos que deben ser querellante y el fiscal. Y no podrá fundar el peligro de fuga ni obstaculización en simples afirmaciones subjetivas o fórmulas abstractas. Pero, sin embargo, ello no te dice qué es afirmación subjetiva, qué es una fórmula abstracta. Si se resuelve la aplicación, en el caso de la medida cautelar más gravosa, en el caso de la detención preventiva, esta resolución necesariamente debe fijar con precisión su duración, indicando la fecha exacta del cumplimiento, día y hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona cautelada, quedando como consecuencia las partes notificadas al efecto sin otra formalidad. Me parece bastante relevante la parte que sostiene y el día y hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica. Esto quiere decir que eventualmente puede acontecer que en algún caso eventual el fiscal o el querellante o en su caso la víctima, porque no se sabe cuál de cuál va a ser el que va a tener que acreditar, eh, realmente sostenga que existe un peligro de obstaculización, un peligro de fuga, etcétera, etcétera. No obstante ello, la resolución que la va a imponer en caso de detención preventiva debe establecer y fijar día y hora de audiencia pública en la misma audiencia para resolver la situación jurídica de la persona cautelada. Con lo cual seguramente eso nos va a dar plazo oportuno a las partes o al Ministerio Público Fiscal para poder acreditar o desacreditar todos aquellos puntos que supuestamente el juez cautelar ha valorado integralmente y que ha merituado que el juez cautelar ordene aquella detención preventiva. Una modificación bastante interesante porque antes ya declarado todo esto había que presentar un incidente, esperar que se resuelva y transcurría un mes, 2 meses, 3 meses. Y peor si se trataba de una causa compleja. Finalmente, el artículo 235 sostiene que la petición, si la petición se funda en la necesidad de realizar una actuación concreta, es decir, si la detención preventiva se va a mantener para realizar, en el caso de una persecución penal, un caso complejo, etcétera, etcétera, va a cesar esta una vez realizada dicha actuación. Con lo cual, de igual forma se puede apreciar que lo que la voluntad del legislador quiso es realmente desagotar los centros penitenciarios o carcelarios de la población injustamente detenida de forma preventiva. Y no obstante ello, refiere que si bien va a cesar esa detención preventiva, no va a ser con una resolución escrita, sino que va a ser vía audiencia pública. Con lo cual, en base a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, tal vez si se está de la parte del querellante o del Ministerio Público, o tal vez como abogado
de la parte querellante, se puede llegar a resolver o lograr contradecir esa resolución a la que llegó a cabo el juzgador. Lógicamente también dice que el juez va a controlar de oficio la excepcionalidad, la legalidad, necesidad, proporcionalidad, razonabilidad de todos aquellos, y no puede fundar el peligro de fuga ni obstaculización en simples afirmaciones subjetivas o fórmulas abstractas. También establece que para determinar el plazo de duración de la medida solicitada, la decisión de la jueza o el tribunal debe basarse en criterios objetivos y razonables. Pero no te dice qué tipo de criterios objetivos y razonables, ¿no? Entonces, habrá que esperar qué va a sostener la jurisprudencia de línea, la jurisprudencia fundadora, para realmente establecer, aunque pese a lo que estoy mencionándoles, ya existe jurisprudencia en la materia, tal vez no precisa como debería haber estado establecido en esta ley 1173, pero dependerá de la creatividad del abogado defensor y del Ministerio Público para acreditar qué es una valoración integral, qué es una afirmación objetiva, razonable, y qué es una afirmación subjetiva o una fórmula abstracta. El artículo 236, que es otra de las reformas o modificaciones que se ha hecho, estipula la cuestión de la competencia, forma y contenido de la decisión en cuanto a lo referido al auto de detención preventivo. Lo importante de todo esto es que anteriormente, este auto de detención preventiva debía ser dictado por el juez o tribunal del proceso y debía contener datos del imputado o algún otro dato por identificar, la enunciación del hecho, hechos que se le atribuyen, etc. Fundamentación expresa sobre los presupuestos, normas legales y lugar de su cumplimiento. Hoy, con la reforma que se ha establecido en el artículo 236, se establece que el auto que disponga la aplicación de una medida cautelar, además que va a ser dictado por el órgano judicial, obviamente, además de todos los requisitos establecidos en el anterior código, se han incorporado dos numerales. Primero, el número único de causa asignada por el Ministerio Público en la instancia jurisdiccional correspondiente, con lo cual yo no sé si con este tipo de designación realmente se va a lograr abreviar el plazo del procedimiento penal. Y después, por otro lado, sí, tal vez el plazo, la determinación del plazo de la duración de la medida. En este caso sí se podría reducir o abreviar los plazos procesales. Una vez que ha sido dictado la cuestión de la medida cautelar, etcétera, etcétera, entonces entra en acción el juez de ejecución penal, y por ello se ha establecido que una vez que se haya proferido o dictado bien una resolución integral, razonable, etcétera, etcétera, la detención preventiva o alguna otra medida cautelar, antes se establecía que el juez de ejecución controlaba el trato del detenido, el permiso de salida, etcétera, etcétera, y cuando el juez de ejecución penal constatase alguna violación del régimen, etcétera, ¿no? Y el condenado que cumpla pena privativa de libertad y simultánea esté sometido a detención preventiva, seguirá el régimen que impone a su condena. Lo mismo decía el artículo 238 en cuanto al control. Hoy, el artículo 238, modificado por la ley 1173, establece también de forma clara que va a encargarse de controlar que el detenido sea debidamente individualizado, el trato que les haya sido otorgado, identificar el proceso y cuando se le haya dispuesto especialmente la detención preventiva o la pena de privación de libertad.
Y cuando el juez o jueza de ejecución penal constate algún tipo de violación al régimen legal de la detención preventiva o que ésta excede los plazos dispuestos que ordena la ley 1173 que se establece a forma específica, establece como obligación que debe ser comunicado a la autoridad jurisdiccional del proceso, quien resolverá sin más trámite en audiencia pública dentro del plazo de 24 horas. Por otro lado, establece que el permiso de salida o traslado va a ser autorizado por el tribunal del proceso con noticia al juez de ejecución penal y en caso de urgencia, esta medida puede ser dispuesta por por el propio juzgador de la ejecución penal y lógicamente con noticia inmediata al juez o tribunal del proceso que dictó dicha medida cautelar. El condenado que cumpla pena privativa de libertad simultáneamente esté sometido a una nueva detención preventiva, establece y mantiene lo que se establecía en el artículo 238, que seguirá el régimen que impone su condena, sin perjuicio de que el juez del proceso tome las medidas necesarias para garantizar su defensa. Finalmente, el juez o tribunal de ejecución penal debe comunicar a la Dirección General del Régimen Penitenciario la información sobre las personas con detención preventiva o pena privativa de libertad, a los fines de actualizar los datos sobre el cumplimiento de los plazos de la detención preventiva y el cumplimiento de condena y otros. Lógicamente, como no era de esperar, las comunicaciones previstas en ese artículo, es decir, las comunicaciones estadísticas de la población carcelaria, etc., deben ser notificadas o transparentadas a través del sistema informático habido y manejado por la Oficina de Gestión de Procesos. El día de mañana vamos a tratar de forma concreta y específica la cuestión de la cesación de las medidas cautelares personales, y para ello seguramente voy a referirme o avanzar toda la cuestión de la cesación de estas medidas cautelares personales, el planteamiento cómo lo hace la ley 1163 al respecto, y seguramente en nuestra exposición vamos a llegar ya a la parte del juicio oral, especialmente hasta la parte del principio de la inmediación, cuando ya se aperturó el juicio oral y el debate. Espero que hayan o puedan seguir aprovechando esta explicación breve, somera, sintética, en cuanto más que todo a la experiencia que tengo como profesional en ejercicio de la profesión. Y mañana vamos a seguir entonces en nuestro cuarto día de exposición para seguir avanzando y culminar el día viernes con todo lo que es la ley de abreviación penal. Les agradezco mucho por su paciencia y los veo el día de mañana. Muchas gracias.